Bueno, por supuesto que siempre que hablamos de las tecnologías, la pregunta surge, ¿qué hacen con los residuos, no? Entonces, bueno, vamos a tratar de ver qué podemos hacer con los residuos. Todas las plantas de potabilización de agua generan residuos que deben ser dispuestos en forma segura. Históricamente, en todas las plantas de tratamiento de agua, los efluentes han sido descargados en cuerpos receptores sin ningún tipo de tratamiento. Pero desde hace más de una década se ha empezado a prestar atención a este tema, porque no son inocuos para el ambiente, y en las plantas nuevas que se están diseñando y construyendo aparece la línea de barros. Por supuesto, el tema de los lodos, de los residuos, se hace más importante cuando tenemos tóxicos, como es el caso del arsénico, o sea, en las plantas que estamos removiendo arsénico. Primeramente, tenemos que ver si los residuos que generamos, primeramente, como ustedes habrán oído hablar de residuos, de barros, de lodos, vamos a adoptar la definición que aparece en el decreto 831 de la Ley de Residuos Peligrosos, donde dice que los barros son cualquier residuo líquido, semilíquido, sólido, que se genera en plantas tanto de tratamiento de líquidos cloacales como de tratamiento de agua para consumo humano, que son una categoría a controlar. Entonces, según las tecnologías que estuvimos viendo, vamos a tener distintos tipos de sólidos. En los procesos de coagulación y filtración vamos a tener el lavado de los filtros, que son semilíquidos porque son muy diluidos, o sea, el contenido de agua es del 99,9% más o menos. En intercambio iónico, sobre el cual no hablamos, pero son resinas que intercambian, toman el arsénico y liberan cloro, por ejemplo, vamos a tener las resinas. Estas resinas se regeneran, entonces vamos a tener un residuo líquido y la resina un residuo sólido a disponer cuando está agotada. Lo mismo pasa con los absorbentes. Vamos a tener en el caso de que se puedan regenerar líquidos y sólidos cuando el absorbente se ha agotado. Y con respecto a las membranas, tenemos, las membranas cuando ya se desechan y el rechazo, que es un líquido, donde está concentrada las sales entre las que está el arsénico. En las plantas de coagulación y filtración que tenemos, vamos a tener el lavado, los sólidos que se depositan en instalaciones de sedimentación que tenemos o prefiltros y en los filtros. Lo que tenemos que hacer es eliminar la mayor cantidad de agua. ¿Para qué? Para reducir volúmenes y poder disponerlos en forma más económica. Entonces se hace primero un tratamiento que se denomina espesamiento, que es un proceso de sedimentación, y luego queremos eliminar más agua a través de procesos que llamamos de deshidratación. Un espesador es simplemente un sedimentador donde vamos a tener un agua que entra, otra que sale y un sólido que se depositan en el fondo y podemos pasar de humedades de 99% a 80%, por ejemplo. El sobrenadante que queda líquido vuelve a la planta de tratamiento. Con respecto a las opciones de deshidratación, se pueden hacer por medios mecánicos y por medios naturales. Dentro de los medios mecánicos tenemos centrífugas, filtros prensa, filtros de banda. Requieren, por supuesto, de energía, son costosos los equipos y costosa la operación. Y donde tenemos terreno, y sobre todo en plantas medianas y pequeñas, las opciones naturales son lagunas de evaporación o lechos de secado. Bueno, los lechos de secado consisten en recintos donde se coloca piedra, un manto granular, un manto de arena,
donde se vuelcan los residuos que ya han sido espesados anteriormente. Vamos a tener un proceso de evaporación y un proceso de drenaje. Vamos a tener un percolado, que ese vuelve a la planta de tratamiento, y acá podemos pasar de humedades, llegar a humedades del 20%. Se han hecho ensayos en las plantas que tenemos de coagulación, filtración, de ensayos en lixiviado, y las concentraciones están en el orden de 10 a 40 microgramos por litro, y el arsénico contenido en los barros entre 2 y 4 miligramos por kilo. La ley de los residuos peligrosos establece un límite para los lixiviados para considerar si un residuo es peligroso o no, un límite de 1 miligramo por litro en los ensayos de lixiviado. En las lagunas de evaporación, no sé qué pasó con las lagunas de evaporación, se me fueron. Bueno, no. Acá es un esquema de lo que hacemos en las plantas con el proceso ARCIS-UNR. Los líquidos, los efluentes de los lavados se recogen en una cámara de sedimentación, los sólidos van a una playa de secado y el sobrenadante vuelve a la planta. Tenemos acá la planta, la cámara con la bombita que bombea los barros, y las playas de secado, que una está en operación y otra está en proceso de secado. Este es el sitio de disposición final, que es un predio que posee la cooperativa, es la planta de Lezama. Bueno, acá son unas playas experimentales que estamos operando ahora en una planta en la localidad de Villa Cañas, para que vean ustedes los distintos estadios de secado en las playas y cómo se reduce el volumen. O sea que no es tan dramático, es una población importante, la planta trata 1000 metros cúbicos por día, y el residuo que se forma, no es estas son unas plantas experimentales, pero para que vean que el residuo, la cantidad de residuo no es muy grande. Las lagunas de evaporación, acá aparecieron, pueden ser revestidas o no según las características del suelo. Esta es en la planta de Villa Cañas. También hay procesos de infiltración y procesos de evaporación. Hay una foto de no sé si anda el puntero, la torta que se forma y que es la que se dispone. También se han hecho ensayos de lixiviado y está por debajo del 1 miligramo por litro. O sea que pueden ser dispuestos en un relleno sanitario. Entonces, lo primero que hay que hacer es aplicar, según la ley de residuos peligrosos, un test de lixiviado y determinar si son peligrosos o no. Si son peligrosos, tendrán que ir a un relleno de seguridad o a un proceso de solidificación, estabilización, de los cuales ya se estuvo hablando, estuvo comentando que lo aplica la doctora Boto. Si no son peligrosos, las opciones son ir a un relleno sanitario, a un monorrelleno, o sea, celdas especialmente diseñadas para este tipo de residuos, y la aplicación al suelo. Los rechazos de la ósmosis, como dijimos, son los que se llaman salmueras, es un líquido. Por lo tanto, las opciones que el vuelco a cuerpos receptores debe cumplir con las reglamentaciones que existen en cada una de las provincias. Las opciones que más aparecen en la bibliografía son vertido a cuerpos receptores, vertido al mar, la inyección en acuíferos profundos, que es una solución muy peligrosa porque hay el riesgo de contaminar otros acuíferos. Lagunas de evaporación,
construcción de conductos que puedan recoger los rechazos de varias plantas y llevarlos hasta el mar o a un cuerpo receptor. Y vertido a colectora cloacal, que esta es la solución que más se utiliza, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe. El contenido de arsénico en el rechazo va a depender del porcentaje de rechazo y de la calidad del agua cruda, o sea, cuánto estamos reteniendo. En el caso de vuelco a cuerpos receptores, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, los valores que se admiten tienen que ver si el volcamiento está a menos de 8 kilómetros de una obra de toma o a más de 8 kilómetros. Tienen que ver con la relación entre el caudal del cuerpo receptor y el efluente, o sea, el factor de dilución. Y tenemos valores que para distancias menores de 8 kilómetros de una toma varían entre 200 y 500 microgramos por litro. Y para distancias mayores, según la dilución, pueden variar entre 500 y 1500 miligramos por litro. Esta resolución es del año 1982, donde todavía estábamos con el 50 microgramos por litro. Creo que debieran revisarse a la luz de los nuevos límites en agua, porque esto implica un impacto sobre el cuerpo receptor que luego puede ser fuente de agua para una población aguas abajo. Con respecto a los absorbentes, vamos a tener la misma situación. Habrá que determinar si son o no peligrosos y las mismas opciones que comentamos antes, ir a relleno de seguridad o a solidificación estabilización o a un monorrelleno, un relleno sanitario. El proceso de solidificación y estabilización, que se conoce es su sigla en inglés, consiste en mezclar el residuo con un aglomerado cementicio, de tal manera que se produce un encapsulamiento del arsénico que se combina con los óxidos de calcio que contiene el arsénico, y luego se pueden construir bloques o construir ladrillos. Los bloques pueden ser luego, colocados en un relleno, pero estamos asegurando de que no va a haber lixiviado. Hay experiencia de fabricación de residuos proveniente de un proceso de remoción de arsénico en un lecho de arena enriquecido con hierro que realizó un grupo de investigadores de la Universidad Tecnológica Nacional. Y yo les puse, como van a tener ustedes las presentaciones, la referencia del artículo para el que lo quiera consultar. Y también, como comentó la doctora Lía Boto, ellos hicieron también experiencias con los geoabsorbentes agotados que usan en el proceso que desarrollaron ellos. También puse en la presentación la referencia. Una cuestión que es interesante aclarar, que señalan muchos autores, es que el test que se utiliza, que es el desarrollado por la EPA para el lixiviado, no predice los efectos a largo plazo de lixiviación de arsénico cuando lo colocamos en un relleno sanitario donde se producen condiciones reductoras que hacen que el arsénico 5 que estaba retenido en los sólidos se reduzca a arsénico 3 y se desadsorba y pase al líquido lixiviado. Entonces hay un montón de autores que proponen modificaciones con respecto a este test. Con respecto a la normativa, no existe en el país una normativa que se aplique a los barros de las plantas de tratamiento de agua. Bueno, ya mencionamos que es aplicable la ley de residuos peligrosos. En Santa Fe hay un decreto del año 2014 sobre residuos no peligrosos que tiene como objetivo disminuir el volumen que llega a los rellenos sanitarios. Y lo que se incentiva es que los operadores de las plantas de tratamiento de agua y de otros residuos industriales no peligrosos se hagan cargo de su disposición y
sobre todo de que apliquen opciones de reuso de esos barros. Y existe una resolución del Ministerio de Medio Ambiente recientemente publicada en el Boletín Oficial que reemplaza a otra reglamentación que había, que era el decreto, la resolución 97 del 2001, referida a todo el manejo sustentable de los efluentes de plantas de líquidos cloacales. En esta resolución, que se podría tomar como referencia hasta que salga una resolución respecto a los residuos de las plantas de tratamiento de agua, se establecen concentraciones de arsénico en los barros para poder ser y dosis a aplicar en terreno. Hay valores de si los residuos no son peligrosos, de acuerdo a la concentración que tienen, pueden ser aplicados en el terreno en una cierta dosis, una dosis anual, una dosis máxima anual. Bueno, yo como conclusiones, que ya Marta me está diciendo que tengo que terminar, es que creo que debía hacerse un relevamiento de las plantas existentes de remoción de arsénico, que no tenemos datos de todo el país, la cantidad de residuos que generan, la forma de disposición, los impactos que están provocando en el ambiente, relevar los laboratorios, o sea, así como estuvimos relevando los laboratorios que determinan arsénico en agua, los laboratorios que hacen análisis de sólidos, que son menos, por lo que sé, y elaborar una reglamentación para el manejo sustentable de este tipo de residuos que sea de fácil cumplimiento y que tenga en cuenta que el objetivo primordial es proporcionar agua segura a la población. Muchas gracias, doctora Ingalinela. A continuación, Gonzalo Di Feo disertará sobre ejemplos de costos y árbol de decisión para remoción de arsénico. Es ingeniero químico de la UTN. Actualmente realiza una maestría en Ingeniería Sanitaria y Ambiental en la UBA. Es responsable del Laboratorio de Tecnologías Aplicadas al Agua del INTI. Posee experiencia en tratamiento de arsénico en aguas para consumo humano, utilizando la tecnología coagulación-filtración. Además, es miembro de la Red de Seguridad Alimentaria. Hola, buenas tardes. Gracias por haber acercado acá al auditorio. Bueno, complementando la presentación realizada por la colega Sofía Frangigue, juntos trabajamos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en el Centro de Química. Yo les voy a contar sobre los diagramas de situaciones para el abatimiento de arsénico. Estos diagramas se encuentran en los anexos del modelo de intervención, que son una herramienta útil para evaluar las posibles tecnologías a emplear, teniendo en cuenta el tamaño de la población, la calidad del agua de la fuente a la que nos vamos a encontrar y a los usos a los que se destinará dicha agua. Por otro lado, también nos da un orden de magnitud de cuánto tendremos que invertir en cuanto a los costos de inversión de las distintas tecnologías propuestas en los diagramas de árbol. No nos vamos a meter en los costos de operación y mantenimiento, solamente en los costos de inversión inicial. Bueno, acá a continuación ven el diagrama de árbol, que la idea es dividirlo en 4 etapas para poder explicárselo cómo es la secuencia lógica para llegar a realmente a lo que nos interesa, que es cuánto sale invertir en una planta de tratamiento. Bueno, en un primer nivel realizamos una clasificación de la población abastecer. En este caso lo dividimos en cuatro grandes rasgos. Estos rangos fueron sacados, digamos, de las publicaciones de la EPA del año 2000. Por lo tanto, lo dividimos en cuatro rangos. Dividimos la población en una población muy pequeña, con un tamaño inferior a 500 habitantes. Luego, un tamaño de población pequeña es entre 501 y 3.300 habitantes. Luego, en una población mediana,
entre 3.301 habitantes a 10.000 habitantes, y por último, en una población más grande, entre 10.001 habitantes a 10.000 habitantes. Por lo tanto, en los anexos del modelo de intervención van a encontrar 4 diagramas que cada uno de ellos corresponden a un tamaño de población. A continuación, en un segundo nivel, realizamos la clasificación según la calidad de agua. En este caso, consideramos los contaminantes más comunes, más presentes en las aguas subterráneas en nuestro país. Por lo tanto, consideramos el arsénico, el nitrato, el fluoruro y la salinidad. Obviamente que dependiendo el acuífero, podemos encontrar solamente el arsénico o la combinación con el nitrato, flúor o completamente que el agua sea salina. Por lo tanto, esos son los escenarios que planteamos. En un tercer nivel, realizamos la clasificación según la cantidad de agua a tratar. Acá hacemos esta diferenciación en el sentido de tratar de preservar el recurso que sabemos que en muchas regiones de nuestro país es escaso y finito. Por lo tanto, hay una alternativa para diseñar una planta de potabilización de agua destinada solamente para bebida, y por otro lado es el diseño de una planta potabilizadora destinada sola para todo uso, que ahí incluye aseo personal, lavado como todos lo que tenemos, agua de red, que abrimos el grifo y usamos el agua para todo, digamos. En el cuadro inferior del diagrama hacemos un estudio de tecnologías aplicables para remover los contaminantes mencionados anteriormente. Adoptamos estas 4 que son las que más se utilizan a nivel mundial, que son la absorción, resinas de intercambio, la ósmosis inversa y la coagulación-filtración. En esta tabla vamos a hacer un ejercicio juntos para ver si nos despertamos un poquito de cómo se diseñaron las capacidades de las plantas. Bueno, en este caso adoptamos una población de 500 habitantes. Acá vemos una columna que tenemos en cuenta la dotación de agua, ¿no? Adoptamos una dotación de 250 litros habitante día para todo uso y 20 litros habitante día solamente para bebida, lavado de alimentos y de utensilios. Con el tamaño de la población y la dotación podemos calcular los consumos. Estos consumos nos sirven para poder estimar, teóricamente, ¿no?, la capacidad de la planta. Por lo tanto, en base a esa capacidad y a las publicaciones de la EPA, que fueron las que nosotros tomamos como referencia para poder realizar estos costos, calculamos los tiempos de operación. Estos tiempos de operación son teóricos. Bueno, por último, realizamos una evaluación económica de las tecnologías propuestas. Los costos fueron estimados a partir de distintos modelos que son en función del caudal y a costos de plantas existentes. Uno de los modelos utilizados fueron los publicados por la EPA en el año 2000, que esa referencia está en el informe. Y estos 3 modelos básicamente están basados en datos de plantas existentes. Cada modelo es en función del caudal. Por otro lado, tanto como había comentado Ana en el panel anterior, en Argentina hay mucha información de plantas que operan con la tecnología ARCIS y de ósmosis inversa. Entonces nos acercamos a las oficinas de AIDIS para recopilar esta información y sacamos datos de estas 2 tecnologías, de ósmosis inversa y de coagulación-filtración, tecnología ARCIS, tanto en la provincia de Buenos Aires como en Santa Fe. Y por otro lado, en Estados Unidos, en los documentos de la EPA encontramos publicaciones de plantas existentes que operan con la tecnología de absorción con distintos materiales, tales como alúmina activada y óxido de hierro granular. A continuación, de acuerdo al modelo utilizado,
obtenemos un costo final. Estos costos finales están compuestos por los siguientes costos o subcostos. Costo de proceso, que es el equipamiento en sí, obra civil, electricidad, instrumentación, cañerías, válvulas. Hay otro compuesto de costo de construcción, que es trabajo de campo, excavación y contingencias. Y finalmente un costo de ingeniería, que tenemos gastos generales, ganancia del contratista, honorarios de ingeniería, legales y administrativos. Esta información, los datos que nosotros pudimos obtener, tienen un rango entre 1995 y 2005. Por lo tanto, a ese costo estimado se lo actualizó con el uso de ciertos índices, que seguramente algunos de ustedes conocen, el índice de Marshall and Swift, el CEPSI y el BLS, que es un índice de precio del consumidor de Estados Unidos. Y con esos índices se lo actualizó el año 2008, que fue el año en el cual se publicó el modelo de intervención, que en realidad se publicó en el 2009. Tal como había comentado la ingeniera Sofía Frangier cuando presentó el modelo de intervención, próximamente vamos a lanzar una nueva versión con estos costos actualizados. Bueno, finalmente les voy a explicar en líneas generales cómo se interpreta el diagrama de árbol. En este caso, bueno, fijamos la población, poblaciones muy pequeñas, menores a 500 habitantes. Luego lo que hacemos es analizar, la calidad del agua. Y aquí tenemos dos alternativas. Una, si la calidad del agua cumple con el requerimiento de agua potable de acuerdo a la legislación vigente, en nuestro caso la Organización Mundial de la Salud, podemos ir en este caso para la izquierda. Es un agua apta para consumo y generalmente lo único que se requiere es una desinfección. En este caso podría ser una cloración. Por otro lado, ahí está. En caso de que no cumpla con los requerimientos de agua potable, obviamente vamos a tener presencia de contaminantes. Aquí, si hacen un poco de memoria, en otras diapositivas, tenemos dos alternativas. Una, que solamente el agua contenga arsénico o que el arsénico esté asociado con otro tipo de contaminante. En este caso elegimos la ruta de arsénico más otros contaminantes. Y aquí otra vez volvemos a abrir el abanico, digamos. En este caso el arsénico podría estar asociado a los nitratos, el fluoruro, o que tenga, además de estos contaminantes, sea salino, o completamente que el agua sea salina. En este caso elegimos la ruta de arsénico y flúor, y fluoruros. Y aquí volvemos a abrir el diagrama, digamos, y podemos elegir el camino. En realidad, a la gente, al municipio o a los entes que tengan la posibilidad de realizar una nueva planta de potabilización, decir, bueno, ¿qué dotación adopto? ¿Que sea una dotación de agua para todo uso o solamente para bebida? Bueno, en este caso elegimos la ruta de agua para todo uso. De acuerdo al ejercicio que habíamos hecho anteriormente, al elegir la ruta de agua para todo uso, adoptamos una dotación de 250 litros habitante día, con un consumo hasta 125 metros cúbicos día, capacidad de planta 30 metros cúbicos día y un tiempo de operación de 4 horas. Finalmente, de acuerdo a los modelos utilizados para la estimación de los costos de inversión inicial, de acuerdo a las tecnologías mencionadas anteriormente, podemos calcular los rangos de costos. Estos rangos se deben al equipamiento utilizado, al material y al grado de automatización. Sabemos que las tecnologías utilizadas en este diagrama son efectivas, pero tenemos que tener en cuenta que, tal como habían comentado colegas, hay que estudiar muy bien la calidad del agua porque puede haber ciertas interferencias que pueden que el equipo sea ineficiente. Por lo tanto, esta tecnología puede ser inadecuada. En líneas generales,
En términos generales, estas son las tecnologías que nosotros consideramos para la remoción de los contaminantes mencionados anteriormente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Difeo. Seguidamente tendrá la palabra el ingeniero Jorge Durán, de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Disertará sobre estudio de hidroarsenicismo encarado por la Dirección Nacional de Agua y Saneamiento. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por quedarse y mantener acá por lo menos el 70% de la audiencia que estaba a la mañana. Se supone que esta es una presentación institucional donde básicamente vamos a explicar el estudio que está previsto realizarse, el que está anunciado ahí, y de alguna forma ese estudio se supone que cubre algunas de las necesidades que estaban mencionando al comienzo, algunos de los doctores que hablaron al comienzo, sobre el hueco de información oficial que existe en el tema. Por lo demás, en la introducción ya hay temas que han sido cubiertos. Hay un mapa más sobre la presencia de arsénico en el planeta. Y simplemente acá una primera placa que resume lo que muy bien nos dijeron hoy a la mañana, empezando por el doctor Nicoli. O sea, tenemos arsénico en todo el país, concentraciones altas en muchas de nuestras fuentes de agua, ya sea subterráneas como en algunos casos superficiales, y con graves consecuencias sobre la salud. Nada más, a lo mejor un comentario desde el punto de vista de la calidad de agua. Generalmente cuando hablamos de calidad de agua, tomamos por un lado en cuenta los valores guía, que son aquellos que definen concentraciones que no deben sobrepasarse, teniendo en cuenta la salud pública, pero sin tomar en cuenta la factibilidad técnica y económica de cumplir con estas normas, con estos valores, y por lo tanto no son mandatorias. Y este sería el caso de los valores de la Organización Mundial de la Salud. Mientras que, por otro lado, si tomamos los estándares, estos sí tienen fuerza legal. Y en el fondo, si lo pensamos, toda la discusión del día de hoy se centra en estas dos cosas, el valor guía y el valor estándar. Es decir, todos estamos de acuerdo con el valor guía, el tema es cómo se cumple con ese valor guía y si realmente lo consagramos en estándar o no, porque entonces ahí sí tenemos que cumplirlo, con todas las consecuencias que ello trae. Bueno, acá simplemente un listado de valores máximos en distintos países. Ustedes verán que nosotros tenemos este valor de 10 microgramos por litro, por el momento suspendido, como vamos a ver en un momento, pero estamos dentro de este grupo de países, mientras que hay otro grupo de países que todavía conservan los 50 microgramos por litro. Esto tiene que ver justamente con el tema de factibilidad técnica y económica, obviamente. Bueno, si analizamos entonces los criterios de calidad de agua tratada de la Organización Mundial de la Salud, sabemos que siempre se refiere a estos 5 aspectos y nosotros en este caso estamos hablando de un aspecto químico que sería el arsénico. Se habló también hoy a la mañana de los antecedentes, ¿no? A mí me pareció que valía la pena, para que les quede a ustedes ahí en la presentación, un poco una pequeña historia de cómo fue, porque a mí me sirvió, a mí me resultó útil, porque yo no conocía cómo había sido toda la evolución. Y empieza desde antes del 2007, cuando
el valor era 50 microgramos por litro, luego la CONAL, que emite esta resolución conjunta, y luego, como consecuencia de eso, los segundos pensamientos, ¿no es cierto?, como el Consejo Hídrico Federal, la COIFE, inclusive la Subsecretaría de Recursos Hídricos en este momento, que son un poco los que tienen que hacerse cargo del cumplimiento de estos valores, bueno, la piensan de nuevo y ahí entonces se va al 2008 a la formación de esta comisión de estudio de calidad de agua distribuida por red, la SECADRECH, donde empieza a evaluar esto del valor de los 10 microgramos por litro. Se propone la realización de un estudio, un poco es el antecedente de este estudio que estamos hablando, es el mismo estudio, nada más que su origen, y dentro de ese estudio está previsto incluir a todas las provincias que sufren del problema de hidroarsenicismo. En realidad en ese listado no quedaron todas las provincias. Acá no es solamente un listado, sino un convenio entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos y todas las provincias. En realidad son todas las provincias que forman parte del COIFE que levantaron la mano y dijeron yo quiero participar de esto. Dentro de esas provincias, por ejemplo, no levantó la mano Neuquén ni levantó la mano Río Negro, que sí tienen ese tipo de problema. Posteriormente, Neuquén se incorporó más adelante en el tiempo. En el 2012, justamente por esta cuestión técnica, la CONAL recibió solicitudes del COIFE y demás, todas estas, digamos, estos segundos pensamientos que estoy diciendo, y acordó otorgar una prórroga, y ahí empieza un poco la historia de las prórrogas, donde la primera es la del 2012. También se empezó a trabajar en el 2012, no es que no se hizo nada, se trabajó en distintos talleres. Ana y Verónica, sé que estuvo trabajando allá en Santa Fe y hubo otra gente en distintas provincias, en el Chaco. Posteriormente, en el 2013, se elaboró el protocolo básico para este proyecto de saneamiento básico e hidroarsenicismo. Y fíjense, del 2013 al 2016, ahí ya vemos un salto en el tiempo y además un cambio de gestión. Allí, entonces, en el 2016, se lanza el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, que justamente a partir de ese plan es que surge esta Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, que un poco tiene la función de coordinar las acciones de AISA, el ENOSA y el Plan Belgrano Norte. Y entonces decide lanzar este estudio con un financiamiento, como dice ahí, de la banca multilateral, quiere decir algún crédito del BID o de algún banco como estos. Y entonces se tiene que adecuar el protocolo, se tiene que adecuar el TDR, básicamente, los términos de referencia del estudio. En 2017 se publica y actualmente está en proceso licitatorio, ya se ha concluido la etapa de evaluación técnica y en el corto plazo se supone tiene que venir la etapa de evaluación económica. En realidad este estudio cubre entonces la necesidad de ese hueco que se necesita cuando se va a establecer una nueva normativa. Normalmente necesitamos evaluar de qué recursos disponemos, qué tipo de calidad de agua y qué información epidemiológica existe en el país para saber un poco de qué se trata. En realidad,
este estudio, que de alguna manera María Teresa ya lo anticipó, cubre temas como el diagnóstico de la situación actual de los servicios de agua y saneamiento en las provincias argentinas con niveles de arsénico significativos. Es decir, tenemos que saber qué recursos tenemos ahí, qué tipo de sistema de provisión de agua. Una elaboración de un mapa de riesgo por consumo de agua de bebida por red para las distintas concentraciones de arsénico. O sea, no sé si ustedes recuerdan algunos mapas de presencia de arsénico que se mostraron hoy a la mañana. Bueno, eso sería como un pixelado grueso. La idea es llegar a un pixelado más fino, más detallado de ese plan. Y esto entonces se ha dividido en 3 regiones. La del Norte Grande, que incluye Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Chaco, Santiago, Formosa y La Rioja. La Centro, que incluye Córdoba, Santa Fe, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén. Ahí se ha incorporado Neuquén. Digamos, se subió al tren a último momento. Santa Cruz y La Pampa. Y por otro lado, la provincia de Buenos Aires, que ya es toda una región en sí misma. Los objetivos, básicamente, o mejor dicho, los resultados que se espera obtener, son un mapa de riesgo de exposición por consumo de agua de bebida para niveles que están por debajo de 10 microgramos por litro, entre 10 y 50 y por encima de 50 microgramos por litro. Esto para ver si existe diferencia significativa desde el punto de vista sanitario. Y esto para poblaciones con más de 2.000 habitantes. También determinar la población expuesta en agua de bebida por debajo de los 10 microgramos por litro y la ocurrencia de cáncer y mortalidad también para esos mismos segmentos que mencioné antes. Y hay que establecer, como digo, si existe diferencia significativa en la respuesta de salud frente a estos segmentos de concentración. Los componentes que incluyen las tareas comprenden diagnóstico de la situación actual de los servicios de saneamiento, un relevamiento de la necesidad de fortalecimiento de laboratorios. De alguna manera, esto también se mencionó hoy a la mañana, hay hecho algún relevamiento, inclusive lo mostraron. La idea es completar eso, hacer más completo ese sistema y ver las necesidades. Me pareció muy interesante el mapa que se mostró a la mañana porque se veía la mancha de los recursos en el país, ¿no? Es como si viéramos donde hay más recursos en el país y cómo a medida que nos vamos alejando de la zona más rica, lógicamente van disminuyendo los recursos. Bueno, confirmar la disponibilidad de recursos, el mapa de riesgo arsenical y el estudio epidemiológico de morbimortalidad, que es un poco lo que explicó María Teresa. Y también se consideró que era importante acompañar este estudio del arsénico con un estudio de enfermedades por agentes biológicos. El esquema o el cronograma del estudio prevé 18 meses. Cada una de esas sectores es para cada una de las regiones y el otro punto que toma en cuenta es que se conforma una comisión integrada por representantes de cada una de las provincias que está contemplada en este estudio. De modo que esa comisión de alguna forma va a ser el seguimiento de los avances. Cada uno de esos círculos menciona las reuniones hasta el taller final, donde se presentarán los resultados parciales a los que se va arribando.
Y por último, nada más quería compartir con ustedes unas reflexiones que, revisando la bibliografía, me parece que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Siempre que buscamos realizar o establecer una normativa nueva, es fundamental que esa normativa sea realista, flexible, exhaustiva, implementada gradualmente, que sea viva, que tenga vitalidad, que tenga lógicamente un apoyo estratégico y que sea relevante para los intereses de todos los sectores. En la medida que una normativa tenga todos estos enfoques y estas características, esa normativa va a poder ser aplicable. En nuestro caso, el tema de implementación gradual, esto es un tema central, porque, no sé, a veces uno tiene la sensación de que si se pone la norma de 10 microgramos por litro, estamos avanzados y estamos dentro de ese grupo de países del primer mundo y se solucionó todo. Si quedamos con 50, estamos dentro del otro grupo de países del tercer mundo. No es así. La realidad no cambia porque nosotros modifiquemos el valor. Lo que cambia es si realmente estamos haciendo las cosas y avanzando en el sentido de conseguir el objetivo que nos proponemos. Si mañana dijéramos, está bien, se hizo el estudio, lo vamos a bajar a 10 microgramos por litro, no va a bajar automáticamente, al revés. Vamos a tener una gran cantidad de servicios con graves problemas. Lo puede certificar la abogada, que no la veo, pero seguramente que la abogada lo puede certificar. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo vamos a realizar ese trabajo de gradualidad para alcanzar el objetivo. Bueno, nada más, esa era una reflexión nada más. Creo que con esto, vamos alcanzando el tiempo que perdimos. Chao, hasta luego.